조실. Buenos días, buenos días. Qué linda es la vida, ¿no? Es un milagro vivir. Y ese milagro que Dios nos da solamente porque por fe podemos vivir. Qué hermosos temas hemos vivido estos días, hemos disfrutado y el tiempo nos falta para hablar tanto de esa misericordia que Dios nos ha dado. El dispensacionalismo, el sionismo cristiano y la interpretación del todo será salvo en Romanos capítulo 11, 26. La frase que nos lleva a disertar en esta oportunidad es la que se encuentra en Romanos 11, 25. Todo Israel será salvo. A lo largo de los años este texto ha sido interpretado de diversas maneras. La investigación de Daniel Bosquet, primero en sus primeros capítulos, ha puesto de manifiesto las primeras interpretaciones que se dieron a Romanos capítulo 11, 26, viendo la expresión todo Israel en un sentido espiritual, sin connotaciones étnicas. Estas interpretaciones, en referencia al conjunto de creyentes, dominaron hasta el siglo V y entre ellas destaca la propuesta de Agustín de Hipona, que haciendo énfasis al estudio del texto bíblico en las lenguas originales desde la perspectiva cristocéntrica, recorrió una interpretación de todo Israel en referencia al verdadero Israel o al Israel de Dios. Durante la Edad Media decayó en general el estudio exegético del texto bíblico y la mayoría de los autores se dedicaron a recopilar o a comentar fuentes secundarias. Aunque las interpretaciones de Romanos capítulo 11, versículo 26 en términos espirituales se mantuvieron, las referencias a la nación de Israel en términos étnicos comenzó a ser más fuerte. Sin embargo, la vuelta al estudio del texto original se produjo en la Reforma, con el fin de rescatar la intención original de los autores que dio sus frutos. La Epístola a los Romanos fue uno de los libros más comentados. Respecto a este versículo, Martín Lutero percibe que el texto es oscuro, pero que no constituye una base segura para suponer la futura conversión de los judíos. La mayoría de los reformadores son más explícitos en su interpretación y entienden que todo Israel es una clara referencia al pueblo de Dios en términos espirituales. El análisis histórico revela hasta el siglo XX que ninguna de las propuestas de interpretación de Romanos capítulo 11, 26 registre proponer un tipo de salvación especial al pueblo judío al margen de la fe en Jesús como Mesías. Todos los autores estudiados la época, hasta la época moderna, hasta hoy, respetan la enseñanza soteriológica del Nuevo Testamento y solo hay variantes o variaciones respecto al referente de la expresión todo Israel, ya que en términos étnicos o espirituales. Sin embargo, los diversos acontecimientos contemporáneos comienzan a abrir el abanico de la interpretación de Romanos capítulo 11, versículo 26. ¿Qué acontecimientos o qué formas de interpretar el texto surgieron para que los intérpretes bíblicos concluyan en términos étnicos de todo Israel será salvo? La historia nos muestra que el dispensacionalismo, el sinoísmo cristiano, el holocausto, condujeron a una marca de forma decisiva de la comprensión del concepto de Israel en la interpretación de este versículo. A partir del siglo XX, las propuestas que se vieron se entienden en un aspecto étnico de todo Israel. El propósito de este trabajo consiste en presentar y describir brevemente el contexto histórico de la interpretación de la frase todo Israel será salvo en estos últimos años. Todo esto involucra el dispensacionalismo y el sionismo cristiano. Lógicamente, el holocausto dio un impulso para que los teólogos dieran mayor énfasis a la interpretación étnica de Romanos capítulo 11, 26. Existen factores
del surgimiento del dispensacionalismo. Tal vez si podemos avanzar un momento. Si bien es cierto, la Contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia Católica dada a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia, cerca de los Alpes, allí en Trento, en un concilio general de la Iglesia Católica, reunido en 1545 a 1563, que aprobó una serie de decretos doctrinales con respecto a los dogmas, la disciplina, el papado y las órdenes religiosas. Luego de ello se dio cabida al surgimiento de la interpretación futurista, con Francisco Rivera y otros intérpretes preteristas como Alcázar en las profecías bíblicas. Pero estos no tendrían su efecto de inmediato, sino alrededor de 250 años después. Tal vez mirando cada uno de los intérpretes, cuando uno mira la historia, estos gráficos nos muestran a nosotros que al comienzo la mayoría, si ustedes notan ahí en el gráfico, la mayoría de los intérpretes, al comienzo había pocos futuristas, la mayoría eran historicistas e idealistas. Cuando uno pasa los años y llega a la época del siglo XVI, es decir, a la época de la Reforma, los preteristas son pocos, los futuristas también, y el historicismo está lleno. Hay una serie de autores durante ese tiempo, el siglo XVII, siglo XVIII. Cuando uno llega a los años 1800 a 1850, todavía el fenómeno va bajando, pero cuando ya llega a los 1850 uno se da cuenta que va aumentando el número de exponentes preteristas y futuristas. Es decir, la Contrarreforma, aun cuando ha surgido el futurismo y el preterismo en la época de Reforma, es decir, en la Contrarreforma, no fueron los resultados de inmediato. Eso duró 200 a 300 años después. Claro, el efecto que tuvo Miller y su predicación ayudó a este asunto también. Pero cuando uno llega a los 1880 a 1900, aumentó y se pone a par entre los intérpretes futuristas, historicistas y preteristas. Y podríamos mirar, tal vez tenemos hasta los 1990, que se cree que fue el pico alto de ahí del fundamentalismo. Y este cuadro nos puede ayudar. Este cuadro de la curva del historicismo. En realidad la curva del historicismo nos muestra que por los años de 1840, en el gran despertar, comienza a declinarse aquellos intérpretes que fueron historicistas y los futuristas y preteristas comienzan a crecer. Aún esto se vio, es interesante cómo hoy en día, hablando de la interpretación, el futurismo ha sido abandonado por la Iglesia Católica. Hoy en día ya no se habla más de futurismo, se habla de un modelo pascual, que es más un asunto preterista, y se habla más de un asunto idealista, es decir, el modelo pascual consecutivo, que es idealista. Los que heredaron todo esto fueron los pentecostales o la iglesia evangélica. Perdonen. En el siglo XIX comenzaron a tomar la fuerza los métodos liberales de interpretación y el llamado método histórico crítico, y afianzó entre los eruditos. Cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día daba sus primeros pasos como organización religiosa, apareció la hipótesis documentaria del Pentateuco, también conocida como la teoría JEDP. Esta teoría, con argumentos sofisticados, ha intentado desaprobar la autenticidad y la credibilidad en la Biblia. En este caso, esta teoría establece que los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, no fueron escritos en su totalidad por Moisés,
sino que diferentes autores posteriores a Moisés, conocidos como el Yavista, el Elonista, el deuterocanónico y el sacerdotal. Aunque esta teoría en realidad inició en los años 1700, ninguno de sus exponentes negó la autoría de Moisés del Pentateuco. Sin embargo, el esplendor se levantó cuando Karl Graf, en el año 1866, y luego su mayor exponente, Julius Weyerhaeuser, en la década de los 1870s. Y por último, este último dio 2 libros que condujeron a un debate académico por años: la composición de Hexateuco en 1877 y el Prolegómenos de la historia de Israel en 1878. Otro asunto de la alta crítica fue el problema sinóptico en 1890, cuando Johannes Weiss propuso la teoría que existe una fuente Q, que hasta los textos coinciden entre los evangelios sinópticos. Es decir, que siendo que existe una estrecha relación entre los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, estos deben de tener una fuente común. En realidad, Q corresponde a la abreviatura de la palabra alemana, Quelle, ¿no? Y aunque esta teoría es aceptada por muchos teólogos hoy, nunca se ha encontrado la fuente Q. Frente a estos desafíos, el desacrédito de la Biblia de la alta crítica alemana, se levantó en los Estados Unidos el fundamentalismo a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El fundamentalismo se fue al otro extremo interpretativo de la Biblia. Ellos aún hablan de una inspiración verbal o mecánica de las Escrituras. Esta interpretación literalista de la Biblia ha llevado a desacreditar el libre albedrío de Dios que da al profeta. Esto impulsaría a la expansión del dispensacionalismo. El fundamentalismo creció en el mismo suelo del temprano fundamentalismo americano. Más importante tuvo en los siglos XIX y al comienzo del siglo XVIII la creencia de que en un futuro para Israel, basado en un cumplimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento, que se extendió y debido a la pujanza del premilenialismo y el dispensacionalismo. Hacia 1850 se produjo una serie de cisma entre los eruditos europeos, principalmente anglosajones, protagonizando por lo que ellos creían que los judíos debían de convertirse antes de ser restaurados como nación. Y los que pensaban que los judíos serían convertidos masivamente al final de los tiempos. Esta última postura, como dice Bosquet, basada en la interpretación de Romanos capítulo 11, versículo 26, y expandida sobre todo por Elizabeth Thomas, implica que la nación judía debería de conservar los beneficios del pacto antiguo hasta sus últimas consecuencias. Esta idea entró en el conflicto entre los intentos de que algunos cristianos por evangelizar la nación de Israel antes de la venida del Mesías, y se puede considerar como precursora del llamado de la teología de los 2 pactos, que tiempo después propuso precisamente la salvación especial de Israel étnico mediante la fidelidad del pacto sinaítico, en paralelo al pacto de Dios con la Iglesia. Entre estas teorías y la interpretación de Romanos capítulo 11, versículo 26, se ha creado una serie de sinopsis en este versículo que invoca para alimentar las creencias sobre la restauración de Israel. Y al mismo tiempo, estos sistemas teológicos producen nuevos esfuerzos interpretativos sobre este versículo en la línea ideológica. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es un sistema teológico de interpretar y que ha penetrado en cada sector del protestantismo desde que fuera difundido. Y allí la importancia de estudiar el tema a través de los eventos de los últimos tiempos. El dispensacionalismo surgió en el clérigo protestante interdenominacional. Lo preliminarista y dispensacionalista
llegó a ser la clave, las expresiones de Scofield Reference Bible, que floreció en los institutos bíblicos, seminarios y escuelas de entrenamiento misionero. El dispensacionalismo nació y fue difundido por este hombre, ¿no? Si lo tengo los años. Ahí está. Por el sacerdote anglicano John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo moderno, desde la mitad del siglo XIX. En realidad, alguien que empezó y que lo mostró también en su tesis doctoral, el doctor David Gullón, el dispensacionalismo empezó en la época de la CUNSA. La CUNSA fue prácticamente el que comenzó, y ayer tuve el privilegio con el doctor Cairuz de mostrarnos un material que recién fue publicado por aquí, por Logos Dávar. Es las inscripciones que hacía Ramos Mejía en el libro de la CUNSA. Él defendió el dispensacionalismo premilenialista, indicando que el pueblo judío volvería a la patria a la cual había sido expulsado. Esta comprensión teológica de Darby llegó a concebirse más en el medio siglo antes que Theodor Herzl, padre del sionismo político moderno, pidiera que se creara un Estado judío independiente en su libro El Estado Judío, más de 100 años antes que el Estado de Israel fuese creado. Este sistema de interpretación considera que existen 7 dispensaciones o economías debidamente establecidas. Estas dispensaciones vienen a ser los diversos modos de administrar de Dios, en etapas de la relevancia durante el transcurso de la historia humana. Por ello, el dispensacionalismo visualiza al mundo como un hogar regido por Dios. La premisa de los dispensacionalismos de Darby era premilenialista, porque señalaba que los acontecimientos finales de la venida de Cristo se daría antes del milenio. Para él, los redimidos serían arrebatados físicamente más allá de las nubes para mantenerse a salvo con Cristo, mientras que los apóstoles e incrédulos, incluidos en este grupo los judíos, se quedarían más atrás para que pasen grandes tribulaciones durante el gobierno de 7 años del anticristo. Después de la reconstrucción del templo, el anticristo hará guerra contra Israel a la mitad de los 7 años. Luego, la tercera parte del pueblo judío se convertiría al cristianismo y proclamará el evangelio, mientras que las otras 2/3 partes serán asesinadas. Y Cristo, al lado de sus santos raptados, derrotará al anticristo y Satanás en la batalla del Armagedón para gobernar en la tierra durante 1000 años, teniendo a Jerusalén como la capital y extendiendo su dominio judío sobre el resto de la tierra. Finalmente, después de ese periodo, Dios contendrá las últimas rebeliones de Satanás luego de haber sido desatado, y se llevará a cabo la resurrección de los muertos, el juicio final y la recreación de la tierra. Como se aprecia, Darby puso un sistema teológico, algunos elementos que eran nuevos desde todo punto de vista, entre ellos el rol diferente que jugarían los judíos al final de los tiempos en relación a los gentiles, y la enseñanza del rapto debía de suceder antes de los 7 años de tribulación. Este sistema teológico llegó a impactar de manera inmediata en los evangélicos estadounidenses. Hasta en la actualidad es propaganda para todos los medios posibles en los Estados Unidos. Por lo tanto, se puede afirmar que la teología dispensacionalista está compuesto por 3 premisas fundamentales. Vamos a seguir la siguiente. El dispensacionalismo, primero, es una interpretación literal. El dispensacionalismo interpreta la Biblia desde el punto de vista histórico, gramatical, literal, y se opone a cualquier tipo de interpretación alegórico espiritual de las profecías.
Número 2, es una diferencia entre la nación de Israel y la iglesia. El dispensacionalismo afirma que existe una distinción marcada entre la nación de Israel y la iglesia de los planes de Dios y que esta distinción permanecerá en toda la eternidad. La iglesia, como tal, comenzó en el Pentecostés, según Hechos 2, mientras que la nación de Israel nació en Abraham, Génesis capítulo 12. Número 3, el propósito de Dios en el mundo. El dispensacionalismo considera que el propósito de Dios va más allá del plan de salvación humana, señalando que el objetivo más profundo de Dios es glorificarse a sí mismo y a sí mismo. Estas son las 7 etapas, nombres y características de las dispensaciones que los dispensacionalistas hablan. La etapa de la inocencia con sus textos bíblicos, hay responsabilidades y hay juicios. En esta etapa de la inocencia, después de la etapa de inocencia viene la conciencia, viene el gobierno civil, las promesas, la ley mosaica, la gracia y el milenio. Y cada uno de ellos tiene sus responsabilidades, ¿no? y el juicio. Y Dios ve de diferentes 7 maneras de salvar al ser humano. Tal vez si este siguiente cuadro nos puede ayudar un poquito. Ellos marcan estos periodos, cada uno de los periodos del dispensacionalismo. Es decir, creen que la época de la inocencia, desde Adán, ¿verdad?, hasta que fueron expulsados, es una etapa. Viene la conciencia de 1550 años, llegó el diluvio, viene el gobierno humano, 450 años, ¿verdad? Viene una confusión de lenguas y pasó a la época de la promesa de Abraham, 500 años, viene el juicio sobre Egipto y ahí pasa a la época de la ley, que vendría a ser 1500 años. Llega la cruz y vivimos en la época de la gracia, la iglesia, pero antes de que venga el rapto secreto, Israel tiene que volver a ocupar su territorio. Y viene la tribulación y el milenio. En conclusión, los dispensacionalistas, es interesante tomar también algo, cuando empezó el dispensacionalismo, base de todo eso, nacieron los seminarios en los Estados Unidos, y ustedes fíjense en las fechas, fue antes de empezar justamente el movimiento, el gran reavivamiento en los Estados Unidos y la iglesia adventista, y fue plagada prácticamente en cada uno de los seminarios. En conclusión, los dispensacionalistas consideran indispensable el establecimiento del Estado judío a fin de que los eventos que acontecerán en la segunda venida de Cristo puedan ocurrir. Por ello, el foco de este sistema teológico se centra en los eventos que puedan acontecer en Medio Oriente. El dispensacionalismo siempre estuvo, no sé si lo tengo ahí, ahora sí. Siempre estuvo incómodo dentro de los límites del fundamentalismo. Por los años de 1970, las fricciones entre estos dos movimientos interrumpieron con una nueva forma de premilenialismo popular, cual ahora juega un mayor rol independiente en la cultura popular americana. Testigo de esto son los 65 millones de copias vendidas de la novela Left Behind, Dejados Atrás, y todo el mundo entero, influyendo los movimientos de nación islámica al pentecostalismo global. Cientos de millones de adherentes alrededor del mundo. La teología dispensacionalista y el premilenialismo popular han tenido un profundo impacto sobre los asuntos políticos, particularmente relacionados a Israel, económicos, asuntos prácticos, religiosos a nivel global. Una encuesta realizada en el año 2006 encontró que el 79% de los estadounidenses creen que la segunda venida de Cristo viene pronto. Y un reporte del 2014 encontró que el 35% de los que leen la Biblia aprenden más leyendo la Biblia acerca del futuro de esta tierra. En el siglo XXI, el premilenialismo dispensacionalista ha surgido
como una de las fuerzas más poderosas de la religión norteamericana, así también como una de las exportaciones religiosas más significativas de los Estados Unidos. Junto a esto viene ahora el sionismo cristiano. El sionismo cristiano es un gran movimiento evangélico cristiano que apoya la restauración del Estado de Israel usando el dispensacionalismo como base teológica. Ha llegado a ser un poderoso movimiento, principalmente americano. Durante las últimas décadas ha logrado que los Estados Unidos apoyen en gran manera a Israel, haciendo que se convierta en su principal aliado político por la lucha contra los países islámicos del Medio Oriente. Sus principales representantes, podríamos hablarle de Lindsey Tinglahai, ¿verdad? Aquí podríamos hablar de Jerry Falwell, Pat Robertson. A pesar del término sionista cristiano data aproximadamente del año 1903, cuando comenzó a aparecer en la New York Times, recién fue ampliamente usado en la década de los 90. Uno de las menciones más importantes se encuentra en la revista Times en el 2003, cuando se usó el término para referirse a un gran grupo de volantes del ala conservadora del Partido Republicano, que apoyaba a Israel tomando como base la interpretación bíblica. Entre las múltiples definiciones que se ha dado al sionista cristiano, la más resaltante es la que señala a aquel cristiano cuya fe, a menudo combinada con otras experiencias y emociones, le insta a apoyar al Estado de Israel moderno como patria de los judíos. Una gran mayoría de los cristianos evangélicos ha pasado por un simple apoyo a Israel, a amarlo como si fuera su propio país, llevando a adoptar su vida en costumbres judías y a estar dispuesto incluso a dar su vida por ella. Por ello, los cristianos militantes del sionismo están dispuestos a proteger y a defender la nación judía de los considerados agentes de Satanás, entre comillas, como son los árabes o iraquíes. Y para este fin consideran a los Estados Unidos como el aliado idóneo para llevar a cabo dicha lucha contra el extremismo islámico. Además, ellos tienen la certeza de que Dios va a redimir a todas las naciones a través del pueblo judío. Estos evangélicos sionistas apoyan a Israel para considerar que aún es válido el pacto de Dios que Dios hizo con ellos. Por ello, en el año 1948 se llegó a fundar Israel, y cuando terminó la guerra, ganada allí la guerra de los 6 días en 1967, hubo una gran conmoción de alegría entre los sionistas cristianos. En cuanto al primer evento, Jerry Falwell, por ejemplo, señaló que el día en el cual Israel fue declarado Estado, es decir, el 14 de mayo de 1948, fue la segunda fecha más importante después de la ascensión de Cristo al cielo. También Jack Layford, quien fuera presidente de la International Church of Foursquare Gospel, fue un movimiento muy crucial en el nacimiento de la nación judía. Para el sionismo cristiano, Israel es el reloj profético de Dios que volvió a girar desde la proclamación de Israel como Estado independiente y que señala el tiempo hasta el regreso de Cristo. En cuanto al segundo acontecimiento, cuando Israel logra conquistar la vieja ciudad de Jerusalén, Pat Robertson afirmó que al instante que estalló la guerra en Medio Oriente, él sabía que este suceso era trascendental, dado que
demostraba que los cristianos estaban vinculados con Israel y que este evento anunciaría los últimos tiempos. Tanto él como los otros cristianos sionistas encontraron justificación bíblica para esta guerra. Lógicamente esto va creciendo, ¿verdad? Va creciendo a nivel del mundo. Por ejemplo, la última expresión de Trump, cuando uno mira y ve las expresiones que él dio, ¿no? Yo soy la mejor cosa que podría haber ocurrido a Israel. Actualmente existen más de 70 millones de sionistas cristianos y cuenta aproximadamente con más de 100 emisoras de radio, 100 cadenas de televisión que promueven el dispensacionalismo por todas partes del mundo. Ahora, el dispensacionalismo y el catolicismo, aunque pareciera que el dispensacionalismo y el sionismo cristiano se encuentran apartados de la Iglesia Católica en cuanto al tipo de interpretación profética, no es así. Dado que la interpretación de Derby fue influenciado de gran manera por los escritos del sacerdote jesuita Rivera, quien había elaborado un comentario del libro Apocalipsis bajo la interpretación futurista de la profecía. A su vez, los escritos de Derby fueron usados como base para Scofield, la Biblia Scofield. Desarrollará su comentario de Biblia y ahora tanto la Biblia de Scofield como las notas de estudio de Scofield son un referente para los seminarios protestantes modernos. Hasta fines de la segunda mitad del siglo XX, aún prevalecía el protestantismo identificando del papado como el anticristo, hasta que Rivera y su comentario fueron usados para difundir y redirigir la mirada del mundo hacia el otro lado de Israel y el Medio Oriente. Es decir, el causante de que millones de cristianos, entre ellos cristianos sinceros, estén mirando a Israel y a lo que acontece en Medio Oriente fue un sacerdote jesuita. No cabe duda de que Satanás ha sabido confundir y distraer al mundo usando a la Iglesia Católica Romana como su instrumento. A todo esto tendríamos que añadir el Holocausto, que llevó a los teólogos para poner énfasis en los judíos. De esta forma, entre los años 1941 a 1945, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente en el mayor genocidio del siglo XX. ¿Qué realmente dice el texto? Como es conocido, los capítulos 9 al 11 de la Epístola a los Romanos trata el tema de judíos y gentiles con sus respectivos papeles en el plan de salvación. La fidelidad de Dios a su plan de salvación es el tema teológico que explica una característica sobresaliente sobre estos dos capítulos y que el 39% del texto está formado por citas del Antiguo Testamento. El término Israel, que aparece en el Nuevo Testamento 68 veces, y que de ellos 11 aparecen en el texto de Romanos capítulo 9 al 11. Romanos 9:3, Pablo llama a sus compañeros judíos mis parientes según la carne. Pablo modifica la definición normal de Israel exclusivista de la etnia diciendo: no todos los descendientes de Israel son israelitas, en el 9:6. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, 9:7. Jacob fue preferido sobre Esaú, versículo 13. Así queda claro que la salvación depende de la elección y la misericordia y la gracia de Dios y no de las obras. ¿Cómo habla Romanos 9:11? Por consiguiente, el camino está abierto para que sean salvos no solamente los judíos, sino también
los gentiles. Podemos leer tal vez Romanos capítulo 9, versículos 24 al 26. Abrimos nuestras Biblias. Romanos 9, versículo 24 al 26. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Este texto aparece la expresión, en el texto bíblico aparece la expresión el Dios de Israel o el Israel de Jehová, pero nunca podemos encontrar en el texto bíblico la expresión los hijos, los judíos o el Dios de Judá o judíos de Jehová. No existe esa expresión, siempre la expresión Israel. ¿Ha desechado Dios a Israel? En las siguientes preguntas lógicas, ¿está perdido Israel? Porque pareciera que Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también sois israelitas, descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es importante notar que la razón que Pablo, para dar la certeza de que no es todo Israel étnico que será salvo, como lo dice en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo basa su confianza en la afirmación del concepto de un remanente, allí en el capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el 5. Y solo un remanente será salvo, debía de ser la manifestación obvia que no todo Israel será sabio. Por tanto, ¿qué quiso decir aquí? Si vamos al texto bíblico, a Romanos capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Tendríamos que retroceder al versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio no está hablando de misticismo. En otras palabras, está diciendo, pongan atención, tengan en cuenta, entiendan bien, para que no seáis arrogantes. Un pueblo que había dejado de ser llamado como hijo de Dios, a un pueblo que Dios había confiado, ¿verdad? Y dice el texto más adelante, en cuanto a vosotros mismos, el de endurecimiento de parte de Israel, el fracaso de Israel en realizar el plan de Dios. Dios proporcionó a los israelitas toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Cuando produjo las uvas silvestres en vez de los frutos maduros de carácter, Dios preguntó, ¿qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5, 1 al 7. No había otra cosa que Dios pudiera haber hecho en favor de ellos, pero a pesar de todo, fracasaron. ¿Por qué fracasó Israel? Los israelitas no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Y esto les impidió en gran parte llegar a la alta norma que Él deseaba de ellos, que alcanzaran a recibir las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Albergan la idea de que eran los predilectos del cielo y eran ingratos frente a las oportunidades
que tan bondadosamente Dios les había proporcionado. El texto continúa. Por una parte dice, de una parte de Israel durará hasta que haya entrado plenitud de los gentiles. ¿Ok? Iban a entrar la plenitud de los gentiles. ¿Cómo es posible que entre la plenitud de los gentiles y luego diga, y todo Israel será salvo? Pareciera una contradicción. Está por un lado los gentiles y por el otro lado dice, solo Israel será salvo, aparentemente. Si están entrando también la plenitud, la totalidad de los gentiles. Pero lo más interesante aquí es que Pablo hace una explicación, una oración inmediata. Luego todo Israel será salvo. Todo Israel incluye tanto a judíos como a los gentiles. Porque Pablo puede afirmar todo Israel será salvo solo después de que entren los gentiles. Con el fin de demostrar este punto, Pablo, allí en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27, cita dos pasajes de la Escritura. Isaías 59, 20 y 21, como climas del texto, y en segundo lugar Isaías 27, 9. Y subraya la salvación posterior al exilio, que perdona a Dios el pecado de su pueblo, ¿verdad? Por la desobediencia y el rechazo del Mesías ha sido revelado que Israel étnico necesita la misma misericordia que los gentiles. Pues Dios sujetó, dice, los codos de desobediencia para manifestar su misericordia. El versículo 11, capítulo 11, versículo 32. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tanto judíos como gentiles estamos bajo la misericordia de Dios. Conclusión. La interpretación dispensacionalista, el sionismo cristiano, pareciera obligar a los teólogos evangélicos fundamentalistas a interpretar Romanos capítulo 11, 26, que todo Israel se refiere a un asunto étnico. Romanos 11, 26 no profetiza la salvación exclusiva o especial de ningún pueblo, sino la salvación por la fe de todo el que cree en Jesús. Por otra parte, Romanos 11, 26 no anuncia ningún rol especial del pueblo judío en el panorama escatológico, sino que invita a la reconciliación de todos los creyentes en la esperanza de la salvación por la fe en Jesús y sobre la base del pacto eterno de Dios con la raza humana. Pablo nunca tenía en mente la salvación de todos los judíos. La salvación de todo Israel se refiere a ambos, judíos y gentiles, por la gracia y la misericordia de Dios. Así, nuestra tarea es también alcanzar a los judíos de hoy. Es interesante que Ellen G. White pone algunas citas que son interesantes. Tal vez antes de leer esto, resulta interesante, paradójico entonces, que los comentaristas a los romanos pretenden difundir a la comunidad que todo Israel en términos étnicos, mientras que la propia comunidad judía actualmente contemple la permanencia de ella en términos espirituales en un criterio étnico que se desvanece. Ellen G. White dice, habrá muchos conversos entre los judíos y estos conversos ayudarán a preparar el camino del Señor, a hacer en el desierto una calzada recta para nuestro Dios. Los judíos conversos tendrán una parte importante en la gran preparación que habrá de hacer en el futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. En otra ocasión dijo, en la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial debería hacerse en favor de las clases de personas hasta entonces descuidadas, Dios espera que sus mensajeros manifiesten un particular interés por el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pastor Gluder. Tenemos un par de preguntas aquí y no sé si hay alguna otra, me la pueden acercar. La primera menciona lo siguiente. ¿Qué relación hay entre la interpretación dispensacionalista de todo Israel será salvo y el proyecto ecuménico? Es parte de, es toda una red, es toda una red que necesitamos despertar. Últimamente, cada vez que vamos al SBL y miramos los libros que hablan de toda esta red que va unida a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a partir de allí en mayo de 1994, el ecumenismo evangélico, y que hay muchos libros acerca de la evangelización o una misión conjunta entre dos iglesias que tienen que unirse, la iglesia protestante, la iglesia católica, es cada vez más fuerte y no solamente están llamando la atención nosotros que somos parte de ese pueblo remanente, sino mucha gente que ha visto y siente esa red que está a través de todo el mundo, ¿no? Muy bien, tenemos aquí dos preguntas similares, una en portugués, otra en español, y menciona, debido al aumento del dispensacionalismo, muchas iglesias cristianas han adoptado prácticas judaicas, inclusive a guardar el sábado. ¿Qué papel profético? Es lo mismo lo que acabamos de decir. O sea, el dispensacionalismo o el sionismo cristiano está ingresando en las iglesias. Es parte de retomar. Existe una variedad, siendo que la mayoría de las iglesias son congregacionalistas y que adoptan esta forma teológica de pensamiento. Entonces, cada uno comienza a formar con un ideal de que un día, cuando venga el rapto secreto, y mientras no venga el rapto secreto, y mientras Israel no recupere su tierra allí que ahora pertenece a Palestina, todavía ellos van a impulsar más en el asunto de creer que Israel algún día volverá a ser una nación santa, y es parte de su profecía, la profecía justamente que los judíos puedan volver a su tierra, ¿no? Quizás una más. ¿Qué relación hay, similar a esta, pero con un agregado? ¿Qué relación hay entre algunos adventistas que quieren vivir como judíos y el dispensacionalismo? Creo que el mensaje último que ponemos ahí, que es cuán importante es nosotros evangelizar a los judíos. En la iglesia, nosotros tenemos comunidades judías y ellos respetan nuestra comunidad, ¿no? O sea, como iglesia adventista, y ellos han comprendido. Estamos hablando de un cristianismo, no de un judaísmo, ¿no? Entonces, lógicamente, una forma dispersada, hubo personas que también creyeron volver a festividades judías antiguas, la cual no es permitido, ¿verdad? Como iglesia nosotros tenemos, yo creo que aquí también tiene una comunidad judía, ¿verdad? Tiene una comunidad judía, pero con una esperanza firme dada en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos mencionan que hay tiempo para otra pregunta y tenemos aquí, vamos a ver aquí otra más. Bueno, hay unas cuantas en una. ¿Por qué en Romanos 11:26 Pablo no habla de una conversión futura en masa de los judíos?
Sigo leyendo la Porque no siguiente. fue el propósito del texto, no existe el texto. Ese es ya un acomodo para un dispensacionalismo. No está en el texto. Continúa diciendo, ¿cómo interpreta usted, Romanos 11:26, vendrá de Sión el libertador? Muy bien. ¿Cómo contradice esto al dispensacionalismo? Estamos hablando nosotros de una referencia de Isaías 59, si no me equivoco, ¿verdad? Y una referencia donde se está hablando de un término mesiánico, de una forma mesiánica desde el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando dice aquí, y vendrá de Sión el libertador que aparecerá con Jacob limpiedad. Y ya anteriormente el texto, a través de la clave de todo, para interpretar de todo esto, está en el capítulo 9, versículo 6. Porque el autor no se puede contradecir. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. En este sentido está hablándonos ya, está dando una apertura de que existe un grupo mayor. No está hablando de un asunto étnico, ¿no? Y en ese contexto habría que interpretarlo también el capítulo 11. Bien, y aquí tenemos otra. Dice, ¿es posible que Pablo estuviera empleando una regla exegética? Bueno, de general a particular, para establecer exegéticamente un principio de relación a la salvación de Dios con el término todos. Ya lo hizo en Romanos 1 al 5. El término todos tiene la restricción de La regla para la regla. En judíos y gentiles. Se podría entender como la aplicación de esta regla para entender el término todos en Romanos 11. Cuando nosotros miramos los términos, habría que mirar lo siguiente. No todos es bien cierto que algunos críticos de Romanos hablan que los capítulos 9 al 11 no son una unidad, ¿no? Lógicamente lo hacen con el fin de disolver toda interpretación que se refiera al asunto de todo Israel será salvo, en ese sentido. Pero cuando habla aquí de todos, no entiendo bien la pregunta acá, la salvación en todos, esa terminología desde el comienzo, si ustedes ven en el texto bíblico, cuando uno comienza a hablar del pantas, ¿no? En el comienzo, vamos a encontrar nosotros que capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, que Dios es salvación, aquel que cree al judío primero y también al griego. Esa influencia de un todos está refiriéndose siempre a una apertura mayor, no es simplemente un exclusivismo, es una apertura donde están los judíos y están los gentiles. Y eso se muestra también a lo largo del texto, ¿no? Y ya desde el comienzo Pablo nos habla de esa amplitud entre gentiles y judíos. Muy bien, pastor, tenemos una última aquí y con esto hemos leído todas las preguntas que ingresaron. ¿Cuál es la mejor traducción de Romanos 11:26? Y luego todo Israel será salvo. O, punto suspensivo, todo Israel será salvo. Muchas gracias. Okay. El versículo tal vez habría que mirar el capítulo 11, versículo 24. Si tú fueses cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ya, o sea,
todo el contexto de toda esta parte, todo el contexto habla de una inserción, de una amplitud, no es de un exclusivismo. Y más aún el versículo 25, que habla, dice, que ignoréis no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Probablemente Dios en su sabiduría conocía y sabía que de una u otra manera esto iba a crear a futuro un problema teológico que iba a ser fundamental en el sentido de los eventos de los últimos tiempos. Y es por eso que el Señor, a través de su profeta, nos advirtió: no ignoréis este misterio. Y siempre se habla de una amplitud, nunca está cerrada en todo el texto de Hebreos. Ahora, de las 11 veces que habla en Israel, en Romanos capítulo 9, 10 y 11, siempre ese Israel está incluyendo a los judíos y a los gentiles. Okay.